causadas por espiroquetas, ¿ya? Y una de las enfermedades que pertenece a este grupo viene a ser la sífilis, ¿no? Entonces, la sífilis es una enfermedad que antes era el flagelo de la humanidad, decían. Entonces, realmente era el flagelo de la humanidad porque mucha gente no se contagiaba y no había tratamiento, ¿ya? Y hoy por hoy la sífilis ha quedado como una enfermedad de transmisión sexual que todavía sigue teniendo morbilidad ya en la población mundial. Entonces, nosotros acá en nuestro medio tenemos el CERIT, ¿no? El Centro de Atención a Enfermedades No Transmisibles, como una unidad de referencias del departamento de Puno. Todavía tenemos pacientes, ¿no?, que vienen presentando sífilis y así también presentan VIH, ¿no? Porque las dos enfermedades van juntas, ¿no? Las dos enfermedades se unen para poder hacer alteraciones, ¿no?, en el organismo, ¿ya? Porque la inmunodeficiencia humana, entonces, condiciona, ¿no?, a esta enfermedad. Bien, entonces vamos a ver que la sífilis está producida por el Treponema pallidum, ¿no? SPP, ¿no? Pallidum, ¿ya? Es una bacteria de distribución universal que se transmite por vía sexual y materno-fetal. Acá hay una atingencia, afecta únicamente al ser humano, ¿no? Entonces es una infección sistémica que alterna periodos sintomáticos generalmente cortos y periodos asintomáticos de duración variable, ¿ya? Entonces hablamos de un término de lues, del latín lues venereum, ¿no?, que viene a ser enfermedad o pestilencia. Entonces, luego en este grupo de las espiroquetas, o sea, ya vamos a ver que hay otras especies de treponema, ¿no? Entonces, hablamos del Treponema pallidum spp endemicum, que produce la treponematosis endémica, ¿no?, que se transmite por contacto cutáneo y que dan lugar al vejel o sífilis endémica. Ya, otra especie de Treponema pallidum spp pertenue y que produce el buba o piam, ¿no? Ahora tenemos la otra especie, Treponema cariatum, que produce el mal de Pinto. ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación de otras especies de importancia, ¿no? Porque hay otras más, ¿ya? Entonces, de todas estas, vamos a tratar de nuestro tema de lo que viene a ser el Pallidum, Treponema, Treponema pallidum, SPP, ¿ya? Bueno, entre la etiología, vamos a ver, los treponemas son bacterias de forma helicoidal, ¿no? Y la familia es Spirochetaceae, ¿ya? Entonces, esta forma helicoidal son largas y finas, ¿ya? Miden de 6 a 15 nanómetros por 0,15 nanómetros, ¿ya? Y presentan entre 6 y 14 espiras, por eso que la forma de espiral, de espiroqueta, ¿ya? Entonces el citoplasma está rodeado por una membrana trilaminar, entonces cuya lámina externa es rica en fosfolípidos y lipopolisacáridos y pobre en proteínas, eso es cierto, ¿ya? Entonces, gracias a los flagelos insertados en ambas puntas y ahí que recorren toda la bacteria, el organismo realiza un movimiento rotatorio característico. Ujú.
Ya, entonces, vamos a hablar de la epidemiología, ya. Aunque no hay acuerdo entre los orígenes de la sífilis, ¿no? En Europa, ahora se remonta al siglo XV, ya se ha descrito por primera vez a la espiroqueta, ¿ya? Entonces, aunque su incidencia en los países occidentales, en Europa, se han descrito brotes de sífilis en el colectivo de hombres que practican sexo con hombres, o sea, eso le llaman HSH, y hay un aumento de casos en la población heterosexual y de sífilis congénita, ¿ya? Entonces, esta nomenclatura de HSH, si se coloca en la historia clínica, ¿ya? Ahora, hay datos de la Organización Mundial de la Salud, en la que menciona que cada año aparecen 11 millones de casos nuevos de sífilis venérea en el mundo, ¿ya? Y a nivel mundial se estima 1,5 millones de mujeres embarazadas, ya se infectan cada año, y alrededor de la tercera parte terminan en muerte fetal u otras complicaciones del embarazo, ¿no? Ya, entonces, esto es una enfermedad importante, ¿no?, de salud pública, porque a pesar de tener un tamizaje a gestantes en el primer trimestre de embarazo, entonces tienen que hacerse hay una prueba rápida, ya, para detectar sífilis. Ya, entonces vamos a ver que esto, vamos a ver que es un problema serio, ¿no? Por la transmisión al feto. Entonces vemos que ese tamizaje ayuda, ¿no?, a que no tengamos productos, ¿no?, que vienen con malformaciones, ¿no?, congénitas, ¿ya? Entonces, el treponema pallidum se transmite por casi todos los casos, requieren por contacto sexual con lesiones infecciosas. Hablamos del chancro, los parches mucosos, el rash cutáneo o condilomas planos, que son las características de las lesiones infecciosas por treponema pálido. Ya, y menos frecuentes son el contacto de persona no sexual, ¿no? Raro. Entonces, la otra vía es la vía transplacentaria durante el embarazo, ¿ya? Y otra por transmisión de sangre de una persona infectada, ¿ya? Entonces, hablamos del periodo de incubación medio, que es de 21 días, o sea, de 2 a 6 semanas, ¿ya? Entonces, el contagio se puede producir en cualquier momento. Entonces, se considera una transmisibilidad máxima que ocurre durante el primer año de infección por la presencia de lesiones mucocutáneas durante la sífilis primaria o secundaria. Entonces, ya ahora vamos a clasificar la sífilis primaria, sífilis secundaria o sífilis terciaria. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuándo también cobra importancia la sífilis? ¿Ya? Sabíamos que el año de 1945 Fleming, ¿ya?, descubre la penicilina. Entonces, con este descubrimiento se hace el tratamiento de la sífilis, ¿ya? Y va disminuyendo la, la, la incidencia de esta enfermedad, porque ya se podía tratar con la penicilina, ¿ya? Y luego hay un impacto, ¿no?, en la población del mundo, ya cuando ocurre lo que se llama la infección por el VIH, ya en el año 80 en adelante. Entonces la sífilis empieza a tener que se llama morbilidad, y pues también llega, digamos, a mortalidad, ¿ya? Entonces la migración, que también trae otro problema, ¿no?, en donde
se suma a los casos nuevos, ¿no? de sífilis. Ahora, de que los cambios en las conductas de riesgo, o sea, hablamos de conductas de riesgo cuando hablamos de lo que es la homosexualidad, la transexualidad, entonces, la promiscuidad, entonces, todo eso son conductas de riesgo. Entonces, estos han ayudado a que también se sumen los nuevos casos de sífilis. Uso de drogas de diseño, sobre todo las drogas endovenosas, ¿no? Ya, eso ha ayudado a que esta infección resurge en el mundo, ¿ya? Y finalmente la reducción de las medidas de protección en las relaciones sexuales, ¿ya? Entonces esto ha ayudado a que en el mundo aparezcan nuevos casos. Bueno, la transmisión obviamente es por contacto sexual, ¿no? Directo con una persona en el estadio 1, 2 y de latencia en la mayor parte de los casos, ¿ya? No durante la sífilis tardía. Entonces, en la sífilis tardía no podemos ver que haya transmisión, ¿no? Sino en la sífilis de estadio 1 y 2, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las vías? La vía placentaria se llama sífilis congénita, la vía hematógena, que es raramente, ¿no? Entonces, entre todos, ¿qué es lo que prima la transmisión? La primera, ¿no? Por contacto sexual. Ya, en su patogenia, que podemos hablar del Treponema pallidum, ya, es que penetra por las mucosas intactas de la piel lesionada, ya, y alcanza al sistema linfático y aquí va a todo el organismo por vía sanguínea. Ya, en el sitio de inoculación, cuando la concentración de bacterias llega a 10 a la 7, se produce una lesión denominada chancro. Ya, chancro. Entonces, después de este periodo asintomático, se producen lesiones mucocutáneas con sintomatología general. Entonces, tras un periodo asintomático, puede evolucionar a un tercer estadio con afección predominantemente neurovascular. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una sífilis terciaria. ¿Ya? Entonces, la escasez de proteínas de la membrana externa del microorganismo favorece su escape a la respuesta del hospedador. Entonces, nosotros tenemos nuestros anticuerpos. Estos están preparados para reconocer proteínas, las glucoproteínas. Ya, y como este microorganismo en su capa externa no tiene proteínas, entonces esto hace que burle ya a los anticuerpos y la enfermedad continúa, ¿no? en su evolución. Ya, entonces, también hablamos de los fenómenos inflamatorios locales que se desarrollan con la respuesta inmunitaria. Son los principales responsables de las manifestaciones clínicas. ¿Ya? Entonces, si no hay una reacción de parte del hospedador con su inmunidad, tampoco hay inflamación. Entonces, estas respuestas inmunitarias son ineficaces, ¿no? Y para cuando tengan que mostrar las manifestaciones clínicas. ¿Ya? Entonces, en este caso, la sífilis se va a manifestar por etapas, ¿no? por estadios. Y ahora vamos a ver que la lesión básica que produce es una vasculitis en forma de endarteritis obliterante, ¿no? Con infiltrado linfoplasmocitario. ¿Ya? Entonces, en la sífilis primaria y secundaria hay una elevada concentración de bacterias, porque las lesiones son muy contagiosas. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo por el cual estas dos formas de sífilis o primaria y secundaria
son contagios por la cantidad de bacterias que se van replicando, ¿no? Sin embargo, en la terciaria, entonces, la endarteritis solitariamente afecta a la vasa vasorum, entonces especialmente en la sífilis cardiovascular y meningovascular. Entonces, la afección cardiovascular y del sistema nervioso ya se produce en la sífilis terciaria. Ya las gomas son lesiones pseudogranulomatosas alrededor de la endarteritis de pequeños vasos, sobre todo en piel y huesos. Entonces, esa es la manifestación, ¿no? Las características en forma de gomas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alteración de los vasos pequeños. ¿Ya? ¿Dónde? Piel y huesos. ¿Y qué van a producir? Van a producir lesiones pseudogranulomatosas. ¿Ya? Ahora, en cuanto al cuadro clínico, las manifestaciones clínicas de la sífilis se dividen clásicamente en diferentes estadios, ¿no? Primaria, secundaria, latente, precoz y tardía, y la sífilis terciaria. ¿Ya? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Hablemos de la sífilis primaria. Bueno, su representante es el chancro duro, ¿no? Entonces se presenta en la zona de la inoculación aproximadamente a la tercera semana después del contagio, aunque el periodo de incubación varía entre 3 y 90 días, ¿no? Puede durar hasta 3 meses. No se considera que un tercio de las personas que tienen contacto directo con una lesión de sífilis adquiere la infección. No, la tercera parte. Rápidamente, ya, si está en contacto con la lesión, va a infectarse. Ya, el chancro se inicia como una mácula rojo cobriza única que progresa a una pápula o placa que posteriormente se erosiona o ulcera. Pues está bien delimitado. Mide de 0,3 a 3 centímetros de diámetro, ya, de superficie de color rosa asalmonelado, liso, brillante, con secreción mucosa y base indurada. Entonces, por eso que se dice el chancro duro. ¿Ya? Bueno, clásicamente se refiere a una lesión indolora, ¿no? En ocasiones puede ser dolorosa, principalmente cuando se produce sobreinfección. Entonces, la descripción clásica del chancro, una úlcera indolora de base lisa, se presenta solo en el 31% de los pacientes, ¿no? Otros no lo presentan, ¿no? La induración es un hallazgo constante, 95% de los casos, aunque también puede observarse en úlceras de otras causas, ¿ya? La localización más habitual es el área genital, ¿ya? Donde en el pene y más específicamente el glande, el surco, el varano prepucial de los varones, en el género femenino, la vulva, perineo y cervix, ¿ya? Entonces, en los hombres que tienen relaciones con hombres o en los HSH, es frecuente la afección a nivel de lo que viene a ser el orificio anal, ¿no? Y también extragenital. Entonces, siendo los labios la zona más frecuentemente afectada, ya está entre el 40 y 70% de chancros extragenitales. Ya, los chancros extragenitales, los labios, no se manifiesta. Bueno, en la sífilis primaria, los chancros extragenitales tienden a ser dolorosos, menos indurados y de bordes más sobreelevados. O sea, el 85% de los casos de los chancros genitales se asocian a una o más adenopatías locorregionales, ¿ya? Y se detectan a los 7 a 10 días de la aparición del chancro, ¿ya? Entonces son adenopatías duras, no supurativas, uh, um, rodaderas, unio, bilaterales, inguinales o inguinoplurales. Indolora en el 60% de los casos.
Entonces, cuando la afección es anal o de genitales internos en la mujer, las adenopatías se localizan en profundidad, entonces en la zona ilíaca o perirectal. Dejado a su evolución, el chancro cura en aproximadamente 3 a 6 semanas, sin dejar cicatriz. Ojo, o con una leve cicatriz indurada, mientras que las adenopatías pueden persistir durante varios meses. ¿Ya? Entonces la exploración física ayuda bastante a definir esto de la sífilis primaria. ¿Ya? Ya, el chancro duro también tiene una linfoadenopatía regional. Entonces, diagnóstico diferencial con otras lesiones genitales ulceradas. Vamos a hablar del herpes genital, chancroide, úlceras traumáticas, donovanosis. Ya, esos son sus diagnósticos diferenciales. Ojo que ustedes como alumnos tienen que saber hacer diagnóstico diferencial, ¿ya? Esa es la teoría, ¿no? Y ahora, mientras van viendo la práctica en su visita en los hospitales o la parte clínica que hagan, o visitar las unidades del CERIT, entonces van a encontrar pacientes con estas características. Ya, el diagnóstico diferencial ya lo van enumerando uno por uno. Hemos hablado, ¿no?, del herpes, ¿no? El herpes simple, ¿ya? Bueno, el chancroide, bueno, con el otro tema de lo que es las clamidias, ¿ya? También van a estar no relacionados con enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Histopatológicamente muestra un infiltrado celular compuesto por qué es lo que hay dentro: linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Esa es la histopatología. En la histopatología siempre tenemos que ver el componente celular y sus características de alteración, y a su vez también los elementos formes. Y en la secundaria, que es un estadio que corresponde a la fase de diseminación hematógena y linfática de la enfermedad. Ya, entonces se desarrolla habitualmente a la cuarta y 10ª semana después de la aparición del chancro. Ya, entonces en el 30% de los casos pueden solaparse con la sífilis primaria. Ya, sin embargo, hasta el 40% de los pacientes pueden no referir ningún tipo de lesión previa. Entonces en el primer año se desarrolla el 90% de las lesiones mucocutáneas, que se llama la sífilides. Entonces, las sífilides. Ya, entre las erupciones cutáneas son la forma clínica más habitual de presentación y las desarrollan entre el 75 y 90% de los pacientes con sífilis secundaria. Entonces, la morfología de las mismas pueden ser muy variada. Entonces, se han descrito múltiples formas clínicas que remedan a otras dermatosis, por lo que se conoce a la sífilis como la gran simuladora. La gran simuladora. Entonces acá tenemos un exantema palmopalmar, ¿ya? Exantema palmoplantar. Ya, entre las erupciones más habituales se encuentra exantema maculoso o rocioliforme. ¿Ya? Entonces se llama la rosela sifilítica. ¿Ya? El máculo papular, el folicular, el anular, el pustuloso. Entonces tenemos que ver dónde observamos: en la piel, de palmas. El aspecto clínico infrecuente es la despigmentación en collar secundaria a la resolución de las lesiones localizadas en el cuello y parte superior del tronco, conocida clásicamente como el collar de Venus. En la formación collar de Venus estamos hablando de la sífilis secundaria. Entonces, el exantema papuloso junto con el exantema maculoso son los dos sífilis más frecuentes y pueden presentarse asociados.
¿ya? Entonces estamos hablando de estos dos tipos de exantema, papuloso y macular. Entonces a esto lo llamamos las dos sífilis más frecuentes. De la terciaria hablamos de la sífilis cardiovascular. Entonces, el compromiso de grandes vasos y válvulas cardíacas se manifiestan por aortitis y que pueden complicarse con estenosis coronaria, aneurismos o insuficiencia valvular aórtica. ¿Ya? Entonces, en esta circunstancia también vamos a ver las gomas sifilíticos y las gomas mucosos, las gomas óseos. Entonces, estas gomas ya, se van a diferenciar de esto. Por ejemplo, las gomas sifilíticos, lesiones granomatosas. Hablamos de la sífilis tardía y se presentan en la piel, en las mucosas y en los huesos. Ya, las gomas mucosos compromete la boca, el paladar, faringe, laringe y tabique nasal. No, son de aspecto ensacabocado. Y puede destruir, ¿no?, la estructura ósea subyacente. Ya. Las gomas óseas son lesiones difusas del periósteo que comprenden los huesos largos, ¿cuáles? La tibia, el fémur, los huesos largos de las extremidades superiores. Bueno, la neurosífilis viene a ser una de sus formas clínicas, ¿no?, de la sífilis terciaria. Entonces, esta se puede manifestar en cualquiera de las etapas clínicas de la enfermedad. Y consiste en el compromiso del sistema nervioso por el triponema pallidum. Entonces se presenta clínicamente por una sífilis meningovascular, sífilis meningia, el tabes dorsales, parálisis general, progresiva y también una forma ocular. El diagnóstico diferencial con la sífilis es obligatorio en múltiples enfermedades neurológicas como son la demencia, ya, ictus en pacientes jóvenes, meningitis, neuropatías de pares craneales. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la sífilis? Ya hemos hecho la clínica, ya también hemos hablado de lo que viene a ser la anamnesis, pues como el grupo con casos de riesgo, una población de riesgo, grupos de riesgo que llamamos, ¿no? ¿Ya? Luego tomamos muestras, ¿ya?, y vemos los métodos directos, los métodos indirectos. ¿Ya? Entonces, los directos tengo que usar el microscopio de campo oscuro y la proteína C reactiva, que sirven para detectar treponemas en las lesiones exudativas, sobre todo los chancros. ¿Ya? Entonces ahí nos hablan de tinciones de el inmunofluorescencia, ¿ya? También los métodos indirectos, que son los más usados. Desde acá, las pruebas no treponémicas que detectan anticuerpos frente a antígenos lipídicos. Estamos hablando de cardiolipina principalmente, ¿no? Entonces son pruebas sensibles, pero poco específicas. Presentan una alta tasa de falso positivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? El BDRL y el RPR. Normalmente pones RPR, es lo que se pide para las gestantes. ¿Ya? Entonces se utiliza de forma cuantitativa en el control de la eficacia del tratamiento. Entonces, estos dos se utilizan como marcadores. Entonces se hacen reactivas semanas después de la infección. Entonces la correlacionan con la actividad de la enfermedad y sirven para monitorear la respuesta al tratamiento. Entonces se negativizan tiempo después del tratamiento.
en ciertos individuos se mantienen discretamente positivas. Ya, entonces, eso es una reacción cero fast. Ya, se utiliza también como marcadores de la actividad de la enfermedad. Tienden a reducirse con el tratamiento. Ya, estos métodos indirectos que sí se usan también son pruebas no treponémicas. Y entre las pruebas treponémicas detectan anticuerpos frente a las proteínas del T. pallidum. Son anticuerpos específicos, ¿no? Siguen siendo reactivas toda la vida. Se utiliza para confirmar que la reactividad de las pruebas no treponémicas se deban a sífilis y detectan resultados biológicos falsamente positivos. Entonces se habla del FTA-ABS. Esta es una prueba que está en siglas. En inglés es Fluorescent Treponemal Antibody Absorption. Entonces, determinación cualitativa de anticuerpos contra el T. pallidum, ¿no? Hay otra prueba que es la TPHA del inglés, ¿no? Treponema pallidum ameglutination, ¿no? Entonces, esta prueba TPHA, ¿no? Es una prueba de detección cualitativa y semi-cuantitativa de anticuerpos específicos anti-T. pallidum, ¿ya? Producen escasos falsos positivos y no son útiles para seguir los tratamientos, ya que suelen permanecer positivas. Y a las de tamizaje, sí hay que, estas son las pruebas no treponémicas y de los métodos indirectos, ya el PDRL y RPR, eso todavía no ha dejado de usarse. Seguimos con estos métodos. El FTA ya también se puede solicitar en los laboratorios de referencia. Ya producen escasos falsos positivos. Ah, pero no son útiles para seguir tratamientos, ya que suelen permanecer positivas. Cuando se hace positivo, mientras da tratamientos, uno no negativiza. Ya, entonces ahora pueden presentarse casos de falsos positivos en casos que causas infecciosas y causas no infecciosas. Ya, en las infecciosas tenemos que diferenciar como mononucleosis infecciosa, neumonía neumocócica, la tuberculosis, hepatitis viral, ya, infecciones por micoplasma, reacciones cruzadas con otras enfermedades por treponemas. Y las causas no es infecciosas, por ejemplo, la edad avanzada, conectivopatías, lupus, ya, embarazo, mieloma, neoplasias, la lepra y adictos a narcóticos. Ya. Vamos a ver el tratamiento. En la sífilis primaria hay que hacer la clínica, ¿no? Ya, entonces verificamos que hay chancro duro indoloro, más anadopatías. Ya, múltiples son dolorosas, destructivas, extragenital. El diagnóstico en sí se hace, no, con un examen a campo oscuro. Entonces se pide IFD, el PCR o el MD, anti-IgM, que es positivo, o una prueba de RPR. Entonces aquí, cuando ya se detecta que los DILs, tenemos 8 DILs, son unidades de medida, los DILs, entonces cuando ya aparecen los por encima de 8 DILs, entonces positiva la prueba y se le da tratamiento a base de penicilina. ¿Y cómo se administra la penicilina? La penicilina se administra
2.400.000. Es una dosis semanal. ¿Ya? Pero eso es de la paciente besatínica, su presentaciones no es de 2.400.000, es de 1.200.000. Entonces hay que pedirle por lo menos 6 frascos de penicilina de 1.200.000. ¿Y para qué? ¿Cómo hacer el plan de tratamiento? Ya, ya, semanalmente se le indica en cada nalga 1.200.000, 1.200.000. Sumados hacen 2.400.000. La primera semana, la segunda semana, también el mismo periodo, y la tercera semana. Y con esto ya el treponema palladium ha debido de disminuir en su cantidad y su producción, ya, y estar el paciente tratado de la sífilis. Ya, entonces la sífilis terciaria, este es otro cuadro, cuando hay que reconocer por la clínica, que hay fiebre, mialgias, adenopatías, faringitis, lesiones mucocutáneas, exantema, palmo plantar, condromas planos, ¿no? Entonces, si observamos todos esos pacientes, estamos más el examen laboratorio, ya confirmando que está en una sífilis secundaria. Diagnóstico se hace también igual con PCR, lesiones como FTA, ¿ya? Entonces, acá sí hay afectación neurótico ocular, se obliga a una punción lumbar. Y el tratamiento, igual, como es con penicilina, benzatínica. 2 millones intramuscular, dosis única. ¿Ya? En la afección neuroótica ocular, entonces se usa la penicilina G sódica. Entonces la penicilina G sódica se puede incrementar en este caso hasta 3 a 4 millones de unidades internacionales vía. ¿Por cuánto tiempo? 14 días. ¿Ya? Entonces el tiempo es más prolongado, la sífilis secundaria, porque ahí vamos a ver las sífilis, ¿no? Acá en este estadio. Las terciarias, en la clínica, vamos a ver que hay neurosífilis, hay problema cardiovascular y gomas. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico se hace por PCR de elección, ¿no? O el RPD positivo, o el anticuerpo IgG positivo. ¿Cómo se trata? También con penicilina G sódica, ya, intravenoso, cada 4 horas por 14 días. ¿Ya? Entonces, aquí el tratamiento es intravenoso. Entonces, de esta forma, vamos tratando lo que es la sífilis. ¿Ya? Entonces, este tratamiento, si no ha cambiado, ¿ya? Entonces, nosotros como estudiantes de medicina tenemos que saber, ¿no?, del diagnóstico, tratamiento de la sífilis y sus estadios. Entonces hoy día vamos a ver, continuando esto, vamos a ver el tema 2. ¿Ya? Entonces el tema 2 es acerca de lo que viene a ser micoplasma, ¿no? Micoplasma. Clamidias. Ya, micoplasma y clamidias. Entonces vamos a cambiar ya. Vale.
Ya, entonces hoy vamos a hablar de las caminas. Ya se ve la siguiente diapositiva. Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, entonces vamos a introducirnos a un grupo de microorganismos, clamidias, micoplasmas, que vienen a ser de vida intracelular, ¿no? Son de vida intracelular. Entonces son los micoplasmas, pertenecen a la familia Molicutes. Moli viene a ser cutis, piel blanda, ¿no? Molicutis se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza y pueden aislarse en el ser humano, ya en otros mamíferos, en diversos vertebrados y artrópodos en las plantas. ¿Ya? Entonces los molicutis se dividen en 4 órdenes, ¿ya? El micoplasmatales, 1, 2, entomoplasmatales, acoleplasmatales y anaeroplasmatales, ¿ya? Entonces, los de mayor interés en patología humana pertenecen al orden de los micoplasmatales y a la familia Mycoplasmatae. Ya, entonces, eh, vamos a ver que en esta familia se agrupan en géneros, ¿no? El micoplasma con sus 130 especies, el ureaplasma con 7 especies. Entonces, ustedes han escuchado hablando de los micoplasmas, los ureaplasmas, ya, entonces vamos a ver su forma, cómo se describe estos microorganismos. Ya, entonces los micoplasmas son bacterias de menor tamaño con vida autónoma, o sea, viven solas, ¿no? No requieren de su huésped tanto. Pues carecen de pared celular. Estos sí no tienen pared celular. Ya, son difíciles de cultivar y poseen estructuras especiales para adherirse a las células epiteliales que se llaman adhesinas. Y estos son sus adhesinas. ¿Ya? Entonces, la ausencia de la pared celular es la que hace que sean muy pleomórficos, cambian de forma, la que les confiere resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. ¿Ya? Y la que impide su coloración por la tensión de Gram. Ok, como parásitos extracelulares de células y tejidos, donde hay especies que pueden penetrar en las células, lo que motivaría su resistencia a anticuerpos y antibióticos, así como su tendencia a la cronicidad. Y si hablamos de, de estos microorganismos, ya también le llamamos como parásitos extracelulares. Ya, la única protección externa es su membrana citoplasmática, que posee un gran número de lipoproteínas muy antigénicas y que son reconocidas como las células inmunitarias. La mayoría de las especies de las micoplasma y uroplasma no son patógenas, son saprófitas. Ya, son saprófitas de las mucosas de los aparatos respiratorio y genitourinario. O sea, la especie de mayor interés clínico es el Mycoplasma pneumoniae, es el que causa la neumonía. Entonces, causa diferentes tipos de infecciones de vías respiratorias superiores e inferiores. El Mycoplasma pneumoniae. Y donde más puede ser problemas respiratorios inferiores y superiores. ¿Ya? Entonces, la causa de neumonía atípica primaria está dada por el Mycoplasma pneumoniae, que tiene una forma de bacilo, que mide de 1,2 o de hasta de 0,1, 0,2 nanómetros. ¿Ya?
Recientemente se ha adquirido importancia en las infecciones genitales, ¿no? De por Mycoplasma genitalium. Se mantiene la controversia sobre el papel patógeno que pueden desempeñar estos micoplasmas, ¿ya? Entonces, micoplasmas fermentan se ha descrito como causa de neumonía en niños y de procesos febriles pseudogripales, ¿ya? En adultos, especialmente en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y estos son los que van a causar, digamos, síndromes pseudogripales. Acá tenemos un cuadrito en el cual vemos la especie de micoplasma, la transmisión, la infección aguda, sus complicaciones. Ya, entonces este cuadrito, bueno, todos tienen de transmisión sexual la mayoría, solo neumonía es respiratoria, el plasma urealítico es de transmisión sexual y perinatal. Ya, todas las complicaciones que van a formar están relacionadas con el diagnóstico del micoplasma y los ureaplasmas son muy sensibles al calor y a la sequedad, por lo que deben emplearse medios de transporte especial o conservar las muestras en la nevera hasta su procesamiento. Ya, entonces se usa técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Entonces estas técnicas ya van a tener como la reacción en cadena de la polimerasa, ¿ya? Que permite detectar las principales especies patógenas. Estamos hablando de Mycoplasma pneumoniae, que no pertenece a la flora habitual de las vías respiratorias, pero puede existir escasos estados transitorios de portador asintomático o de persistencia del mecanismo a personas sanas, ¿ya? Entonces se habla de la técnica de PCR que ha demostrado mayor sensibilidad que en el cultivo, entonces, sobre todo en las 3 primeras semanas del cuadro. Y así hay técnicas de detección de anticuerpos IgM, ya que son los más sensibles a partir de la tercera semana. Si vemos una enfermedad que está a partir de la tercera semana, sí son sensibles, especialmente en pacientes sometidos a tratamiento antibiótico. Ojo, los pacientes, estos son oportunistas, entonces van a hacer colonización. Pacientes tratados con medicamentos por larga data. Ya, entonces la combinación de más técnicas como el PCR y la detección de IgM es lo más recomendado para su diagnóstico. Las técnicas de PCR poseen asimismo una elevada especificidad superior a las técnicas serológicas. Entonces las muestras de elección, ya, ¿cuáles son? Son el lavado nasal, frotis, ya, aspirado nasofaringeo, frotis orofaringeo, aspirado traquealo bronquial, el esputo o lava, ¿no? Lava viene a ser el lavado bronquioalveolar y pleural. Y estas son las técnicas de amplificación del ácido nucleico. Ahora, ¿cómo tratamos al micoplasma pneumoniae? Entonces, se ha considerado innecesariamente la terapia antibiótica de las infecciones respiratorias por micoplasma pneumoniae, al tratarse la mayoría de las veces de una infección autolimitada. Vamos a ver que los antibióticos reducen la duración de los signos y síntomas respiratorios. Ya, entonces los micoplasmas son resistentes a beta-lactámicos. Ya, y
Entonces, ¿qué antibióticos vamos a administrar? ¿Qué antibióticos? Si hablamos que los microorganismos son resistentes a beta-lactámicos, resistentes a, bueno, a cotrimoxazol y rifampicina. Y son sensibles a macrólidos. De acá viene el tratamiento. Macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. Los aminoglucósidos y el clorogénico poseen cierta actividad frente a ellos. ¿Ya? Entonces, pero sí vamos a indicar más macrólidos. ¿De qué macrólidos? Estamos hablando de claritromicina, ya, acitromicina. ¿Ya? Entonces ahora rápidamente vamos a ver las clamidias, ¿ya? Las clamidias, con esto ya vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra clase de hoy. ¿Ya? Entonces las clamidias son bacterias inmóviles, con un ciclo bifásico de desarrollo y un parasitismo intracelular obligado. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se afecta más el patrón respiratorio, genitales, oftálmico, en el hombre? ¿Ya? Producen infecciones, ¿ya? Y ahí viene la clamidia pneumoniae, produce infección de las vías respiratorias superiores e inferiores. La clamidia citasi es una causa de infecciones respiratorias zoonóticas, ¿ya? Son poco frecuentes causar esto, a partir de los reservorios animales, ¿no? Las infecciones oftálmicas y genitales por clamidia trachomatis y sus secuelas plantean importantes problemas de salud pública. ¿Ya? La clamidia abortus ocasiona cuadros de aborto en rumiantes, como ovejas, vacas, y excepcionalmente se ha relacionado con la muerte con aborto en mujeres. Ya, ahora hay principales determinantes antigénicos que están en su membrana externa y que contiene lipopolisacáridos. Entonces, un antígeno termoestable común a todas las especies del mismo género. Entonces, presente en todos los estadios del ciclo replicativo y con actividad endotóxica limitada, ¿ya? Entonces, contiene también una proteína de membrana que se llama MOMP, la proteína de membrana. Entonces, un antígeno termolábil de conjunción de porina que constituye la mayor parte del peso de la membrana externa. Entonces, esta proteína MOMP tienen los epítopos específicos de género y especie. Entonces se habla de clamidia trachomatis que permite la diferenciación de 18 serovares que se relacionan con las diferentes enfermedades producidas por estas bacterias. Y la clamidia pneumoniae, bueno, debe ser un agente, ¿no?, que codifica condicionalmente a una proteína, entonces para la producción de anticuerpos neutralizantes, ¿ya? Entonces, esta es la etiología de este microorganismo, ¿no? La clamidia trachomatis, clamidia pneumoniae. Y acá tenemos cómo está su clasificación. Ya tiene la especie de clamidia, su transmisión, la infección aguda y las complicaciones. Y continuamos con la clamidia pneumoniae, que causa infecciones del aparato respiratorio superior e inferior.
Entonces, su aspecto clínico abarca desde las infecciones asintomáticas hasta su posible implicancia en la patología de la arteriosclerosis. Hay estudios de seroprevalencia que se han realizado en población sana, que muestran una prevalencia del anticuerpo de tipo IgG ya frente a clamidia pneumoniae. Entonces, en el 40% de los adultos, porcentaje que se incrementa hasta el 70% con la edad, ¿ya? Pues ya la primera infección, que muchas veces es asintomática, y suele ocurrir en los 5 a 10 años de edad. Es muy rara en niños menores de 5 años. Ya, el mecanismo de transmisión de la clamidia neumonía es de persona a persona y a través de las secreciones respiratorias. Su contagiosidad no es muy elevada y se ha demostrado portadores sintomáticos que constituyen el reservorio del microorganismo en la comunidad. Vamos a continuar. Ya, entonces, con frecuencia, la clamidia neumonía provoca una infección de vías respiratorias superiores. Ya, hablamos de una faringitis aguda que cursa con fiebre y exudado faríngeo. Y suele tener un curso prolongado, incluso tras tratamiento adecuado. Entonces, vamos a tener que examinar la faringe, ya con una exploración física y también una anamnesis, ¿no? Ya, se habla de que producen sinusitis, faringitis, ya, que van a cursar, mire, como por contigüidad, ¿no es cierto? Si está la faringe alterada, pues la laringe también va a alterarse, ¿no? Y va a bajar hasta los bronquios, ¿ya? Y los senos paranasales no se libran, no tienen que estar comprometidos. Y si la clamidia neumonía es causa frecuente como del 15% de las neumonías adquiridas en la comunidad, y ahí especialmente en la población de 65-80 años. Y raramente la neumonía nosocomial, más es extra hospitalaria. Entonces, ahora en individuos mayores y en pacientes inmunocomprometidos, como leucemia aguda o neutropenia por leucemia, o con enfermedades subyacentes pueden dar lugar a formas graves de este cuadro. ¿Ya? Bien, ¿cómo se presenta clínicamente la alteración por clamidia pneumoniae? ¿Cómo? No tiene características, ¿no? Pero podemos esperar que haya fiebre, tos seca, malestar general. Ya, entonces el inicio es gradual, poco a poco. Y que altera el tracto respiratorio superior en los días previos, especialmente en forma de faringitis, que hemos hablado, como son subjetivos de esta etiología. Si el paciente presenta un curso bifásico, hay varios días o semanas después de la resolución de los síntomas de las vías respiratorias altas, reaparece la fiebre acompañada de tos poco productiva, se auscultan, ¿no? Entonces hay que cosa, ahí a menudo es anodina, se pueden encontrar roncos y crepitantes, ¿ya? A la auscultación. ¿Cómo se diagnostica? Acá está fácil. Antes nos daba una placa. En la visita médica nos decían, lea la placa. ¿Ya? Y en la placa, si es una neumonía extrahospitalaria, si queríamos una neumonía comunitaria, hemos visto que el campo pulmonar que está afectado, ya sea derecho o izquierdo, rara vez es bilateral porque ya sería una neumonía por bacterias, o sea, una neumonía severa. ¿Ya? Pero la neumonía en la placa de neumonía por el neumococo se produce como una imagen como el síndrome de condensación, dicen eso, es una imagen homogénea, ya es radio opaco,
Entonces, radio opaco. Entonces, eso es una neumonía bacteriana. En cambio, en la neumonía por clamidias, se ve que hay infiltrados, ¿no? Segmentarios unilaterales. Ya, entonces produce infiltrados. Ya. Y pueden usarse de formas bilaterales extensas en los casos más graves, ¿no? Entonces de ahí dice que en la placa dice, ¿qué ves? Infiltrado. ¿Dónde? Intersticial alveolar, intersticial. ¿Y en qué forma? En ala de mariposa. Entonces, esta forma de ala de mariposa, entonces estamos hablando de clamidia pneumoniae como agente etiológico. Entonces, la presencia de derrame pleural se ha descrito entre el 20 y 25% de los casos. Es poco, ¿no? Ya. Entonces vamos hablando de lo que viene a ser también el diagnóstico. Ya, entonces se hace actualmente por la combinación del TAAN como la reacción en cadena de polimerasa y la detección del anticuerpo IgM por microinmunofluorescencia MIF. Son métodos de elección de las infecciones por clamidias, infecciones genitales, conjuntivales por clamidia trachomatis. Es decir, la TAAN son el método de elección. ¿Ya? Entonces, expiratorios por clamidia, pneumoniae y citasi. ¿Ya? En el caso de las infecciones genitales y conjuntivales por clamidia trachomatis, la TAN son el método de elección. ¿Qué están? Son las siglas. ¿Ya? Ya, ya estamos terminando la visión de este tema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evoluciona? Entonces, suele ser buena, pero la recuperación es lenta, con persistencia de la tos, hay malestar durante varias semanas o meses, incluso tras un tratamiento antibiótico adecuado. Entonces, se considera que sin tratamiento antibiótico también puede evolucionar favorablemente. ¿Ya? Entonces, se han descrito casos de infección recurrente a pesar del tratamiento con antibiótico correcto. La clamidia pneumoniae puede estar implicada en enfermedades respiratorias crónicas como que las exacerbaciones del EPOC y del asma y ocasionar infecciones crónicas caracterizadas por cuadros de tos persistente. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de la evolución del diagnóstico de clamidias, ¿no? Entonces, ahora en eso también se usa macrólidos para el tratamiento. Bien, entonces ya hemos terminado la revisión de temas, ¿no? De las espiroquetas, las sífilis, micoplasmas, los clamidias. Creo que al final nos quedamos que las clamidias y estos micoplasmas son microorganismos que afectan a pacientes inmunocomprometidos también, ¿ya? De su estado normal, ¿no? Pacientes seniles, por ejemplo, los pacientes que hacen neumonía extrahospitalaria con el neumococo, se da tratamiento con penicilina o cefalosporinas de tercera generación. ¿Ya? Y se le asocia a acitromicina por 5 días, o sea, 500 miligramos cada día. ¿Con qué fin? Con la finalidad de tratar este tipo de neumonías, ¿ya? Por clamidias. ¿Ya? Entonces el paciente de la tercera edad, ¿no? Se recupera su cuadro. Entonces, en el protocolo es usar cefalosporinas o penicilina de base más macrólidos. A la cabeza, acitromicina por 5 días. ¿Ya? Y otros casos también se puede usar claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Ya, eso es todo por nuestra presentación de estos dos temas, ¿no? Del día. A ver, delegado, ¿cómo estamos? Sí, sí, doctor. Ahora
Como ya hemos terminado la clase teórica, doctor, ahora estaríamos pasando a las exposiciones, doctor. Ya, nos vamos a dar para que pongan su diapositiva un par de minutos, ¿no? Ya, entonces llámale a tu compañero, tu compañera que le toque, Ya. ya para que haga su presentación y así sucesivamente nos demoraremos el tiempo. Amerite, ¿no? Hasta, digamos, ahí son 13 ecuaciones, a 5 o 10 minutos, cuánto hablaremos.